¿Cómo están? Muchas gracias por acompañar este video. Este es el primero de espero que muchos videos que voy a compartir con ustedes, hablando en esta oportunidad de temas que me apasionan y que quiero compartir con ustedes. Esta vez va a ser el caso de la historia de la vida de Félix Mendelssohn, compositor de música del primer periodo del romanticismo en el siglo XIX. A propósito del festival de Mendelssohn que vamos a tener aquí en Bogotá en este mes de agosto, vamos a tener a la Orquesta Sinfónica Nacional tocando las 5 sinfonías canónicas de Mendelssohn, y pensé que sería la oportunidad para poder compartir con ustedes lo que he podido aprender de él, de su obra, de su tiempo y de sus contemporáneos a lo largo pues, de todos estos años. Soy Fernando Posada, soy politólogo, soy columnista de opinión, he trabajado varios años como periodista y la música siempre ha sido uno de los temas predilectos para mí. Hoy vamos a hablar entonces de Félix Mendelssohn, nacido en el siglo XIX, temprano siglo XIX, uno de los grandes compositores románticos y cuya historia es una de las más fascinantes, no solamente por la dimensión de su obra, sino también por la manera en que póstumamente fue revivida su obra en años muy recientes. Vamos entonces a hablar hoy de esta obra de Félix Mendelssohn, de sus contemporáneos, de sus tiempos, de lo que pensaban muchos compositores y muchos literatos y escritores en su momento, también de Félix Mendelssohn. Quiero invitarlos también a que por favor se suscriban a este canal para estar pendientes de todos los videos que voy a estar compartiendo más adelante, de música, de historia, de democracia y de historia política. Así que vamos a empezar hoy con esta charla llamada Félix Mendelssohn, la vida y la época de un compositor romántico. Félix Mendelssohn Bartholdy nace en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, en lo que hoy conocemos como Alemania, y que más adelante les voy a contar cómo era en ese momento lo que hoy conocemos como Alemania, en el año de 1809, y muere en la ciudad de Leipzig en 1847. Muere en 1847, muy joven Félix Mendelssohn, y es uno de los grandes compositores del periodo romántico. Tiene además una historia de vida que vamos a estar a lo largo de esta conversación analizando y comentando, y es el hecho de que su carrera es una especie de la versión invertida o de la versión contraria a lo que la historia moderna nos ha enseñado a apreciar de muchos artistas. Pensemos, por ejemplo, en Van Gogh, pensemos en Mozart, pensemos incluso en Brahms, en muchos de los grandes músicos, pintores de los tiempos más recientes, de los últimos 2 o 3 siglos, y la manera en que la historia nos ha romantizado muchas veces a los artistas como personas que durante su vida quizás no fueron apreciadas, no fueron valoradas y que murieron en medio de dificultades, de complicaciones, de la ruina financiera muchas veces, y que solamente después de su muerte fueron realmente apreciados por la crítica, por el público, masivamente. La historia de Mendelssohn es casi lo contrario, y por eso quiero empezar diciendo lo interesante y lo fascinante que es su historia de vida. Porque Mendelssohn es un artista muy reconocido en su momento, famoso, exitoso, pero poco después de su muerte, por 3 factores que les voy a estar contando más adelante, es condenado casi que al olvido completo. Y solo muy recientemente su obra es redescubierta y dada a conocer para un público masivo, hasta el punto de que la inmensa mayoría de sus obras han empezado a ser interpretadas en los últimos 50 años por primera vez, desde que fueron compuestas hace 200 años. Vamos a hablar un poco entonces de lo que era la vida en la Alemania del siglo XIX, Alemania de temprano siglo XIX. Estamos hablando de 1809, cuando nace Félix Mendelssohn, y en estos primeros años de vida de él. Alemania no era una república como hoy la conocemos. Alemania era en ese momento, 1806, apenas 3 años antes del nacimiento de Félix Mendelssohn, eh, se disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico, y muchas de estas ciudades alemanas se convierten en estados independientes, soberanos, en ciudades-estado. Y en ese sentido, lo que termina ocurriendo con Hamburgo, que es la ciudad donde nace Mendelssohn, es que es una ciudad soberana, con un gobierno independiente,
pero que hace parte pues, de un territorio unido por una cultura, por un lenguaje, que es lo que hoy conocemos como Alemania. Pero que en ese momento Hamburgo, la ciudad donde él nace, es una ciudad-estado soberana e independiente. Todo esto va a cambiar en 1811, cuando Hamburgo es anexada, invadida y ocupada por el imperio francés de Napoleón I, que anexa y que invade pues, el territorio de lo que es Hamburgo y la convierte en parte de ese imperio. Como vamos a estar también más adelante hablando, Napoleón lleva una serie de códigos, de leyes a Hamburgo. Sin embargo, pues esta ocupación dura poco tiempo y para el Congreso de Viena en 1815, eh, cuando pues se disuelve todo este imperio napoleónico, se crea lo que va a ser la Confederación Alemana. Y la Confederación Alemana va a durar hasta mediados del siglo XIX, después de la muerte de Félix Mendelssohn, de modo que Mendelssohn nace en un estado soberano. Luego le toca el breve periodo de la ocupación napoleónica de Hamburgo y finalmente le toca vivir dentro de la Confederación Alemana, que está conformada por 37 ciudades-estado, donde pues con mucha soberanía, con mucha independencia, uno de cada uno de esos 37 estados pues tiene su facultad de hacer leyes, de tener una moneda diferente, pero son unidos generalmente por una noción de cultura, de identidad y particularmente pues por el idioma alemán. Por cuenta de esta invasión napoleónica en el temprano siglo XIX, cuando Félix Mendelssohn apenas era un niño, sabemos un dato de su vida que es muy importante para recordar. Y es que los sonidos de la música militar que asocia a Félix Mendelssohn con su temprana infancia, con la ocupación napoleónica de Hamburgo, los asocia pues directamente con ese periodo tan negativo para él y automáticamente descarta la música militar, los ensambles y los formatos musicales de música militar a lo largo de su carrera. Muy diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con un compositor como, por ejemplo, Schubert, que a lo largo de su obra va a estar tomando motivos militares, así como también en muchos sonidos lo hace Liszt, lo hace tiempo antes Beethoven. Para, para Mendelssohn, la temática militar lo va a recordar siempre a este periodo de ocupación, a las bandas marciales de los desfiles napoleónicos y por lo tanto no va a querer saber mucho de la música militar. Finalmente, pues Mendelssohn, como vamos a hablar más adelante, se traslada a la ciudad de Berlín con su familia. Y ahí es donde van a vivir la mayor cantidad de los años como familia los Mendelssohn. Vamos a hablar un poco también de lo que es el periodo del romanticismo. El romanticismo como esa expresión artística de finales del siglo XVIII, pero sobre todo de la primera mitad del siglo XIX y de la cual Mendelssohn es una parte fundamental. Tenemos para finalizar en la segunda parte del siglo XVIII momentos muy importantes como la independencia y la revolución de Estados Unidos y sobre todo la revolución francesa y más adelante las guerras napoleónicas. En ese momento, pues tenemos una revolución cuyo eje central es la libertad. Y la libertad va a ser esencial para toda forma de producción artística que va a derivar luego de de esos procesos revolucionarios en América del Norte y en Europa. Y la libertad va a ser central también en las artes, porque venimos de tener años y escuelas y movimientos a lo largo de siglos previos donde las reglas estéticas, sonoras, armónicas, pues siempre van a ser muy cuadriculadas y muy, digamos, siempre respetadas. Y lo que va a tener el romanticismo como eje central van a ser dos motivos. En primer lugar, como ya les decía, la libertad. La libertad para trascender muchas de las reglas previamente establecidas en lo estético, en lo sonoro, en lo gráfico y en lo visual, pero también vamos a tener como parte de esta experiencia romántica, como eje central, la sensación humana. Tenemos escuelas y movimientos previos al romanticismo donde la razón es lo predominante y en cambio en el romanticismo la sensación humana, las sensaciones van a ser pues finalmente lo más importante y lo que el arte va a tener que traducir
Más allá de los métodos, más allá de las reglas, se trata de expresar toda esta forma de sensaciones humanas en torno sobre todo a lo que ya hablábamos, a la libertad, a la filosofía. Es una época de muchísimo desarrollo en lo literario, en lo filosófico, en lo musical. Y en ese sentido, Mendelssohn va a ser uno de los principales exponentes de la música que está en todos los sentidos conectada con la experiencia sensorial humana, con esa exploración, como vamos a hablar más adelante, de las canciones sin palabras de Mendelssohn, que son unas piezas para piano que solamente en sonidos buscarán evocar sentimientos reales, humanos, a punta de sonidos sin palabras. Vemos aquí, por ejemplo, esta imagen, que es una de las representaciones más famosas del romanticismo, donde vamos a ver sentado en el piano a Franz Liszt, es icónico y uno, tal vez el más famoso de los pianistas del siglo XIX, con un busto de Beethoven, que es el gran inspirador del romanticismo en la música, ahí sobre el piano. Vamos a ver a la condesa Marida Gould, que es la eterna amante de Liszt, la madre de sus hijos, sentada al lado de él en el piano. Vamos a ver también a muy importantes personas de su época, como por ejemplo la escritora que usó el seudónimo de George Sand y que fue la compañera de Frédéric Chopin por tantos años e inspiradora en muchos de sus trabajos como compositor. Vamos a ver también aquí a Héctor Berlioz, vamos a ver aquí también a Alexandre Dumas, el escritor, que son estos rostros, uno de muchos exponentes del romanticismo. Pero ahora bien, vamos a hablar del romanticismo en la música, del cual Mendelssohn fue uno de los principales exponentes y sobre todo uno de los compositores que llevó el romanticismo hacia un, pues digamos, hacia un destino mucho más claro, luego de haber nacido en el periodo final quizás de lo que es el periodo clásico. Entonces vamos a hablar aquí de lo que es el romanticismo en la música. Y para entender el romanticismo en la música, definitivamente tenemos que hablar del piano, porque el piano se convierte desde la primera mitad del siglo XIX en el eje central del romanticismo como expresión musical y artística. El piano pasa de ser un instrumento que tenemos unos primeros referentes desde incluso la Edad Media, donde el concepto básico es una tecla que hace sonar una cuerda. Ese es básicamente el concepto del piano. Una tecla que al ser presionada hace sonar en un primer comienzo rasgando esa cuerda. Así es donde comienzan instrumentos como el clavicordio, el clavicémbalo, el clavecín, que van a ser los primeros precursores modernos del piano y que incluso compositores como Johann Sebastian Bach o como por ejemplo Purcell en Inglaterra o como por ejemplo también incluso a lo largo de su vida Mozart llegó a conocer antes de la invención del pianoforte que hoy conocemos. Pero bien, estos eran instrumentos bastante artesanales, producidos por luthiers a lo largo de Europa, con diferentes métodos, con diferentes objetivos, con diferentes prácticas. Y algo que ocurre al inicio del romanticismo es que el piano se empieza a profesionalizar como instrumento, tanto en la enseñanza del método de piano, como también en su producción, y deja de ser un instrumento que se produce de manera únicamente artesanal, en pequeñas fábricas, normalmente de maestros y sus familias, y empiezan a producirse a escala mayores. Empiezan a aparecer las primeras marcas grandes de piano de Europa, como por ejemplo Pleyel en Francia, como por ejemplo Erard, como por ejemplo también lo que va a ser más adelante Bösendorfer, que va a ser uno de los grandes cuatro del piano, Bösendorfer. Más adelante vienen otras marcas, como por ejemplo Blüthner, como por ejemplo Steinway Sons, que son marcas, muchas de ellas centradas en Alemania. Aquí empieza a producirse el piano y en esta producción cada vez más sofisticada de piano empiezan a resolverse algunas de las dificultades más grandes de la historia relacionadas con los instrumentos de tecla. La primera de ellas, el piano comienza a estandarizarse sobre las 88 teclas y eso empieza a permitir
que intérpretes de toda Europa puedan tocar en un teclado, estén donde estén, las mismas piezas, sin tener la limitación de que algunos teclados anteriormente eran mucho más pequeños y eso limitaba lo que podía tocar en ellos un compositor o un intérprete. La segunda de ellas es que el piano empieza a tener un mecanismo de escape cada vez más sofisticado en las teclas que permite que la tecla no tenga que regresar a su posición original para volver a sonar. Y eso permite que los compositores puedan tocar con mucha más agilidad una misma tecla y que incluso antes de regresar a su posición original pueda volver a sonar. Eso permite tocar con una técnica mucho más rápida, más ágil, que va a ser perfeccionada por compositores y por maestros del piano, como por ejemplo Carl Czerny, o como por ejemplo incluso en su etapa más avanzada por Beethoven, en sus últimas sonatas, donde él ya tiene estas versiones más sofisticadas del piano. Y finalmente la más importante de estas, pues de estas soluciones a las dificultades históricas de los instrumentos de tecla. Y es el pedal. Porque como les contaba hace un momento, muchos de los instrumentos previos al piano funcionaban con una tecla que rasgaba una cuerda, ¿sí? Y bien, el problema de eso era que la cuerda podía quedar resonando por más de un segundo y que se acumularan muchos acordes y muchas notas sonando al mismo tiempo y que el intérprete pues no tuviera el control sobre eso. Bien, cuando llegan estas primeras versiones del fortepiano, el antecesor inmediato del piano forte, como lo conocemos también, se intercambia o se avanza en esa técnica de que ya no se rasgan las cuerdas, sino que en cambio son golpeadas por un martillo. La tecla va conectada a un martillo que golpea las cuerdas. Y ese martillo tiene debajo un apagador. Una vez el intérprete, el pianista, suelta la tecla, inmediatamente el apagador va a apagar el sonido y de inmediato pues la nota va a dejar de sonar. Este es el tipo de piano que, por ejemplo, tocó Mozart, en el cual él compuso sus sonatas, sus conciertos para piano, y que tenían una complicación. Ya no eran notas que se quedaban resonando mucho tiempo, sino todo lo contrario, notas que se apagaban inmediatamente cuando el pianista levantaba su mano de la tecla. Y en ese sentido, muchas de las dificultades y de las limitaciones del instrumento que conocieron los compositores del periodo clásico estaban sobre el hecho de que tenían que mantener unas notas sonando y por lo tanto dejar sus manos en esas teclas y perder y limitar lo que podían seguir haciendo. El pianoforte de temprano siglo XIX introduce lo que va a solucionar esa problemática y que va a permitir que los compositores lleven todo el lenguaje de piano a un nivel mucho más allá, y es el pedal. Los pianos tradicionalmente venían en el siglo XIX, luego de estos avances, venían con dos pedales. Uno a la izquierda, el damper, que era para apagar un poco de sonido y poder tocar de una manera más suave. Pero el más importante, que es el pedal de sustain. Ya les contaba un poco cómo funcionaba el mecanismo de los apagadores de sonido. Lo que le permite el pedal, ubicado en el lado derecho del piano, de sustain, al intérprete es controlar cuándo suben los apagadores y cómo poder dejar una nota sonando más tiempo. Eso permite que ya no tenga que perder el tiempo y el uso de una mano, particularmente la mano izquierda, que hace los sonidos, los bajos, dejándola presionada para que sigan sonando las notas, como le hubiera ocurrido, por ejemplo, a un compositor como Mozart, sino que en cambio, con el solo hecho de controlar eso con el pie, podía seguir haciendo más cosas en su mano izquierda y la mano derecha. Y con eso son resueltas las más grandes dificultades y las más grandes limitaciones que un instrumento de tecla, como el piano, había tenido por más de 150 años, junto con todos sus antecesores, el clavecín, el clavicordio, el clavicémbalo, el fortepiano. Y empezamos a tener un instrumento listo para los grandes revolucionarios que van a venir en la música. Además, esto va a venir acompañado de otra gran innovación que tiene nombre propio y que fue uno de los grandes inspiradores para los compositores románticos que vamos a estar hablando a lo largo de esta conferencia, particularmente de Félix Mendelssohn. Y digamos, este revolucionario, tal vez no imaginen quién es, porque no lo hemos asociado con el piano y porque la historia musical nos ha enseñado de pronto a subvalorarlo un poco, pero fue quien cambió las reglas de juego
para los románticos y fue una de las principales inspiraciones para ellos. Niccolò Paganini, el violinista italiano, que muchas veces nos han dicho pues, que fue un gran innovador de violín, tal vez un poco show a la hora de interpretar, y que como compositor pues, no trascendió mucho más allá de las técnicas de violín. Pero Paganini cambió para siempre las reglas de cómo se interpretaba un instrumento, de cómo se podía trascender los límites técnicos con los que había empezado a tocar un instrumento versus con los cuales entregaba el instrumento luego de su carrera. Paganini innova tremendamente en la técnica, en la velocidad, en los distintos tonos que puede sacar, en las diferentes texturas, en los distintos estilos que puede tocar, en la posibilidad de tocar más de una nota al mismo tiempo, de perfeccionar técnicas como el pizzicato y de componer obras destinadas para amaestrar un instrumento. Esos son, por ejemplo, los estudios de Paganini, los caprichos de Paganini, y podemos ver a lo largo de esas primeras 2 décadas del siglo XIX, como para los grandes compositores del siglo XIX, particularmente los 4 canónicos de los que vamos a estar hablando hoy, la historia se parte en 2. Cuando ven a Paganini, particularmente 2 compositores, Chopin y Liszt, que ven personalmente a Paganini en teatro y se dan cuenta la revolución musical que está iniciando Paganini a la hora de perfeccionar un instrumento, su técnica, su interpretación, pero también el acto escénico de interpretar un instrumento como protagonistas, como solistas, que quieren llevarse toda la atención y que quieren además demostrar que son quienes han amaestrado tremendamente este instrumento. Y aquí es donde Paganini se convierte en el referente de los compositores románticos, de lo que ellos quieren hacer en un instrumento como el piano. Tenemos a Liszt, tenemos a Chopin, tenemos a Schumann diciendo textualmente que quieren hacer en el piano lo que vieron que Paganini era capaz de hacer en el violín. Así que este violinista, compositor, es supremamente importante para entender el romanticismo de los compositores, particularmente enfocados en el piano. Vamos a hablar entonces de los 4 compositores canónicos de este primer periodo del romanticismo. Hay muchos más, nos vamos a concentrar aquí en 4, liderados por supuesto por Félix Mendelssohn. Y esos son los 4 contemporáneos que nacen en un periodo de apenas 3 años. Nunca antes en la música y quizás nunca después veremos tantos grandes compositores nacer en un periodo tan corto de tiempo. En 1809 tenemos el nacimiento de Félix Mendelssohn. Tenemos luego en 1810 el nacimiento de Frédéric Chopin, el nacimiento de Robert Schumann y finalmente en 1811 el nacimiento de Franz Liszt. Por muchas razones uno de los más icónicos compositores románticos, nacido en lo que hoy en día es Hungría. Nacido en Hungría, vivió buena parte de su vida en Francia. Liszt fue en muchos sentidos el arquetipo de lo que es el compositor, el intérprete y sobre todo el artista romántico. Una vida escandalosa, una vida siempre en movimiento, una vida de mucho éxito, una vida de inventarse él mismo un personaje, unas máscaras, y una vida en la cual desde muy tempranamente amaestró y llevó a un nivel sin precedentes un instrumento como el piano. De Liszt podemos conocer particularmente sus rapsodias húngaras, su sonata para piano en si menor, sus conciertos para piano y su inmenso repertorio de adaptación para piano de piezas como por ejemplo las 9 sinfonías de Beethoven, como por ejemplo la marcha nupcial de Mendelssohn, que él mismo transcribió para piano, así como por ejemplo también el Requiem de Mozart. Liszt fue también un gran adaptador para piano de algunas de las más complejas piezas escritas para otro tipo de formatos a lo largo de la historia. Y Liszt siempre vio en Félix Mendelssohn como un gran rival. Y vamos a estar hablando un poco más adelante de esa rivalidad que percibió Liszt hacia Mendelssohn y que lo que podemos ver es que Mendelssohn nunca le devolvió ese juego. Pero Liszt siempre vio a su contemporáneo Félix Mendelssohn de muchas maneras como alguien a quien quería superar. Vamos a estar hablando de eso más adelante también. Adicionalmente tenemos a Frédéric Chopin, quizás también el más emblemático de los personajes del romanticismo. Murió a los 39 años, nació
en Polonia, en Varsovia, a las afueras de Varsovia, en un muy pequeño pueblo llamado Żelazowa Wola, que hoy en día es parte de Varsovia, y vivió casi toda su carrera en la ciudad de París, en Francia. Chopin fue el compositor que más se dedicó a un solo instrumento, al piano. Amaestró la técnica de piano, pero no solamente la técnica, la velocidad, sino también las texturas y la posibilidad de expresar desde el piano lo más profundo de los sentimientos humanos. Chopin, en su muy corta carrera pianística, dio muy pocos conciertos y se dedicó, en cambio, a la composición y a dar clases de piano. Fue un pianista muy destacado y muy reconocido en su momento, y fue también un amigo personal de Félix Mendelssohn, a quien Mendelssohn apreció mucho y quien Chopin, como más adelante también les voy a contar, pues Chopin en muchos momentos tuvo una buena relación con él, también un poco como de celos y como de rivalidades, pero tuvieron una muy buena relación. Chopin escribe para piano particularmente, pues, y muy recomendados aquí, sus 4 baladas para piano, sus muy famosos nocturnos, sus 4 sonatas para piano, sus 2 conciertos para piano, sus mazurcas, sus polonesas. Y Chopin en esencia logró algo de lo que vamos a estar hablando también aquí a lo largo de esta conversación, que también buscó hacer Mendelssohn y logró muy exitosamente llevar sonidos de diferentes regiones de Europa a la música académica, a la música clásica. En este sentido, por ejemplo, Chopin, así como Liszt, por ejemplo, trabajó formatos como las rapsodias húngaras, como los caprichos, como las tarantelas italianas. Chopin lleva muchos de los ritmos tradicionales polacos a los salones más elegantes de París y de Europa, en ciudades también como Londres, como Edimburgo, y lleva todos estos sonidos de Europa central y oriental, como por ejemplo las mazurcas, las polonesas, y lleva estos sonidos convirtiéndolos ya en música para cámara, en música para piano. Y vamos a hablar finalmente del tercero de estos compositores contemporáneos de Mendelssohn, que van a ser fundamentales, quizás el más importante de ellos por lo satisfactorio que fue como crítico musical frente a Mendelssohn, que fue Robert Schumann, también alemán, eh, nacido en 1810, en el mismo año de Frédéric Chopin, y muerto también en una edad muy corta, a los 46 años, en 1856, con una muerte muy triste como compositor. Schumann es quizás el compositor de los que hemos hablado que más se atreve a experimentar con los temas, con las sensaciones, con las historias en torno a sus propias piezas, a que sus piezas cuenten historias. Por ejemplo, el famoso Kinderscenen de Schumann, que busca narrar escenas de su propia infancia, o como por ejemplo el Arabesque, o como por ejemplo el Carnaval de Schumann, sus conciertos para piano. Es de todos los compositores que hemos hablado, el único que compuso una ópera y que la presentó en vivo. De este periodo del romanticismo, salvo otros compositores como Berlioz, pero en general este periodo del romanticismo, los compositores poco se concentraron en la ópera y se dedicaron sobre todo a lo instrumental, a lo vocal, dejando la ópera a un lado. Mendelssohn, como les voy a contar más adelante, escribió apenas 3 óperas en su etapa más joven y nunca las presentó en vivo, y son óperas que muy rara vez son presentadas hoy en día. Hablemos un poco de la vida de la familia Mendelssohn en esos primeros años. Mendelssohn, como buena parte de su historia, es bien inusual cuando se habla de artistas. Mendelssohn nace en una familia muy acomodada, con muchas oportunidades, es una familia banquera, es una familia de origen judío, aunque Mendelssohn no practica ninguna religión en su infancia, su familia no le inculca ninguna religión, y más adelante es bautizado y va a practicar el protestantismo. Sin embargo, en sus primeros años de edad, Mendelssohn nace, como les cuento, en una familia banquera, dueños del Banco Mendelssohn, que existirá hasta la primera mitad del siglo XX en Alemania. Y nacen en esta Alemania, lo que va a ser Alemania, en Hamburgo, y de una manera muy silenciosa tienen que irse a vivir a Berlín cuando incumplen con el código napoleónico que impedía hacer transacciones o intercambios comerciales con países como por ejemplo Inglaterra, que eran en ese momento enemigos. Y los Mendelssohn parece que incumplen ese,
ese código napoleónico y tienen que irse a vivir a Berlín. Y esa ida a Berlín va a ser fundamental para los Mendelssohn porque les va a permitir tener un contacto permanente con muchos intelectuales y con muchas figuras importantes de su época. Los Mendelssohn tienen dos hijos, que son Félix y su hermana, que va a ser también una gran pianista dedicada a, a también a perfeccionar mucho la técnica de piano e incluso a componer piezas para piano. Y es una pianista también absolutamente virtuosa, la hermana de Félix Mendelssohn. Y en ese momento, pues la hermana Fanny Mendelssohn y Félix están todo el tiempo intercambiando música. Nacen en una familia donde la música es parte del eje central de la comunicación familiar. Y como les voy a contar, por ejemplo, el padre Moisés Mendelssohn, el padre de Félix Mendelssohn, pues es un coleccionista en su momento de manuscritos de Johann Sebastian Bach, que va a ser una de las figuras más importantes musicalmente hablando de la carrera de Félix Mendelssohn. Johann Sebastian Bach, también alemán, y también, digamos que vivió y murió en la ciudad de Leipzig, como también ocurrirá con Félix Mendelssohn más adelante en su vida. Pero la familia Mendelssohn, digamos, ofrece a sus hijos desde muy tempranamente instrucción musical. Su madre ha recibido instrucción como pianista y su tía, muy importantemente, también recibió instrucción de parte de dos de los hijos de Johann Sebastian Bach. Y nuevamente vamos a ver ese legado y esa conexión directa entre la familia Mendelssohn y el legado alemán de Johann Sebastian Bach. En ese momento, entonces, la familia Mendelssohn se traslada a vivir a la ciudad de Berlín y desde muy tempranamente empiezan a darse cuenta que su hijo Félix es un prodigio musical capaz de componer algunas de las obras más avanzadas para una persona de esa edad. Es así como, por ejemplo, tenemos esta famosa frase del crítico Charles Rosen, que dice: Félix Mendelssohn es el más grande de los jóvenes prodigios que jamás ha visto la civilización occidental. Y esto indudablemente nos lleva a compararlo con el otro gran prodigio de la historia de la música, que fue Wolfgang Amadeus Mozart, apenas unos años antes del nacimiento de Mendelssohn. Mozart muere en 1791 y Mendelssohn nace menos de 20 años después. Y va a ser toda su vida comparado con Mozart como compositor prodigio. Sin embargo, lo que podemos ver de los primeros años de Mendelssohn como compositor, antes de cumplir los 18 años, por ejemplo, su obertura del Sueño de una noche de verano, su octeto para cuerdas, sus óperas tempranas, su primera sinfonía que compone antes de los 15 años, sus sinfonías para cuerdas, que son todas piezas que compone antes de los 18 años. Podemos decir que Mendelssohn, a la edad de 18 años, había compuesto piezas de una sofisticación y una contextura y pues una comprensión de la música que ningún otro compositor a lo largo de la historia moderna en Occidente ha logrado hacer a esa misma edad. Es por eso que mucho se dice que Mendelssohn fue el más grande de los jóvenes prodigio de toda la historia de la música y que muchos críticos a lo largo de la historia van a ir, digamos, expresando de distintas formas. Es así como Mendelssohn desde una edad muy temprana empieza a publicar sus obras, de las cuales ya les hablé, por ejemplo, su muy reconocida adaptación musical que acompañará la famosa obra de Shakespeare de Sueños de una noche de verano, y que es una obra, la obertura inicialmente que él compone muy tempranamente en su vida, es una pieza absolutamente bella, compleja, con cuatro grandes principales partes, es una pieza de menos de 10 minutos y que luego más adelante en su vida él va a completar con más fragmentos, incluyendo una que también es de sus más famosas obras, que es la Marcha Nupcial, que hace parte también de esa música incidental que acompaña la obra de Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Es así como también tenemos pues a Mendelssohn desarrollando desde muy tempranamente eh, habilidades de composición muy centradas en la música de cámara, en la música para orquesta completa,
y es de los compositores románticos de los cuales ya hemos hablado, de sus demás contemporáneos, sin duda alguna, el que menos se concentra en el piano como instrumento único, a diferencia, por ejemplo, de Chopin o de Franz Liszt, sus contemporáneos directos, sus amigos y sus rivales, que se centraron mucho más en el piano. Mendelssohn amaestra mucho más técnicas de orquesta completa, de música de cámara, como por ejemplo su famoso octeto para cuerdas, que ustedes van a poder encontrar en la lista de reproducción que van a encontrar aquí al final de esta presentación y abajo en la descripción de esta presentación. Les recuerdo para quienes van llegando que están invitados a suscribirse a este canal, a mi canal aquí en YouTube, para poder ver las próximas entregas de los temas de los que voy a estar hablando, de música, de historia y de política, que son los temas que realmente me apasionan y en los que vengo especializándome y que quisiera poder compartir con ustedes más adelante. Y aquí vamos a llegar a uno de los temas más importantes de la vida de Félix Mendelssohn, que es su encuentro con la obra de Johann Sebastian Bach. Hoy en día Bach lo reconocemos como uno de los 3 o 4 grandes compositores de la historia, como uno de los grandes genios y de los mayores innovadores en la historia de la música. Pero esto no fue siempre así. Esta historia de cómo Mendelssohn descubre la obra de Bach también se ha romantizado un poco, hasta el punto de creerse pues que básicamente Bach estaba completamente olvidado, y no es tampoco el caso. Cuando Mendelssohn empieza su entrenamiento musical, su tía, que es una intérprete amateur de instrumentos de tecla, le ayuda a conseguir instrucción y le ayuda a conseguir métodos de aprendizaje. Lo presenta, por ejemplo, con libros como el Claver bien temperado de Bach, que es un estándar en el aprendizaje musical desde siempre, desde que él vivió Bach. Entonces Bach, que fue un gran compositor, era recordado sobre todo por 2 cosas. Por sus métodos de enseñanza para instrumentos de tecla, órgano, clavicordio, clavicémbalo, que son particularmente 2 libros muy famosos, o 2 ediciones muy famosas. El primero, que son los libros de Claver bien temperado, que desde su lanzamiento por parte de Bach se convirtió pues en un estándar del aprendizaje musical hasta la fecha, hasta hoy. Y por otra parte, Bach fue muy reconocido en su vida, e incluso después de su vida, como un gran organista, quizás como el más grande de los organistas en haber vivido. Y por lo tanto muchas de sus piezas para órgano se siguieron interpretando luego de su muerte. Lo cierto es que muchas otras de sus piezas, sus misas, sus cantatas, sus oratorios, sus partitas, eh, fueron pues dejadas a un lado por muchos de los intérpretes de las orquestas posteriormente a su muerte. Había pequeños grupos de músicos devotos a la obra de Bach que seguían reuniéndose a interpretar obras de Bach. Pero lo cierto es que cuando Mendelssohn descubre a Johann Sebastian Bach, poco a poco empieza a darse cuenta que no solamente era un gran creador de métodos de aprendizaje musical y un gran organista, sino también un gran compositor de toda una orden de ensambles musicales, de sus misas, de sus oratorios, de sus cantatas, de sus piezas, por ejemplo, para violín, para cello, para teclado, y que por lo tanto pues, merecía ser mucho más reconocido Bach. Y a lo largo de su carrera, Mendelssohn va a dedicarse a devolverle el lugar que él cree que merece de reconocimiento. Es así como Mendelssohn, en una de sus primeras apariciones públicas como director del Conservatorio de Leipzig, decide que la pieza que van a interpretar es la Pasión según San Mateo de Bach, que no había sido interpretada en vivo por una orquesta desde la muerte de Bach. Y es así como recibe críticas muy favorables y comienza una época de resurgimiento liderada por Mendelssohn de la obra de Bach. Y eso también va además a direccionar el tipo de romanticismo que va a, digamos, a ejercer como compositor Félix Mendelssohn, porque está también muy apegado a la tradición musical, a las reglas musicales y nada más y nada menos de Bach, pues que fue uno de los grandes responsables de muchas de las reglas del contrapunto, de la armonía en la música occidental posterior al periodo barroco. Entonces, en ese sentido, Mendelssohn también va a condicionar mucho el tipo de compositor que es de acuerdo
con su admiración por la música de Bach. Ahí van a ser clave dos personas que Mendelssohn no alcanzó a conocer, pero que su tía sí conoció y que le permitieron llevarle directamente a su sobrino el conocimiento de la obra de Bach. Y son los hermanos Wilhelm y Karl Bach, que fueron dos de los varios hijos que tuvo Johann Sebastian Bach, de quienes ella recibió clases y que se dedicaron buena parte de sus vidas a divulgar la obra de su padre, pero también a dar clases de instrumentos, particularmente instrumentos de tecla y de cuerda. Y también fue patrona de ellos. Entonces Mendelssohn recibe, por una parte, de su tía, las historias y el método de los hermanos Bach, hijos de Johann Sebastian Bach, y por otra parte recuerda de su padre esos manuscritos que tenía del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Así que vamos a tener a lo largo de la vida de Mendelssohn ese homenaje permanente y ese redescubrimiento y ese sobre todo como deseo de permitir que Bach sea reconocido en toda su genialidad como compositor. Tanto así, por ejemplo, que les voy a contar que la primera estatua en honor a Bach fue construida gracias a Félix Mendelssohn en 1843 en la ciudad de Leipzig, cuando era director del conservatorio de esa ciudad, donde Bach vivió, compuso, enseñó y murió. Y donde más adelante también, curiosamente, va a morir Félix Mendelssohn. En este periodo también temprano de su vida aparece un personaje que va a ser importantísimo para su desarrollo musical y es Johann Wolfgang von Goethe, ese gran dramaturgo, poeta y escritor intelectual de finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX, que además, curiosamente, había visto a Mozart, de quien era casi contemporáneo, y que luego vio a Mendelssohn cuando él tenía 71 años y Mendelssohn apenas tenía 13. Se encuentran, llevan a Mendelssohn en más de 3 oportunidades a tocar para Goethe. Y Goethe, que está acostumbrado a ver muchos prodigios pasar, ir y venir por su oficina, se da cuenta que Mendelssohn tiene un talento inusual. Tanto así que más adelante Goethe escribe la siguiente frase que les voy a decir. En cuanto a la ejecución técnica, podemos encontrar prodigios yendo y viniendo. Eso no es nada nuevo, dice Goethe. Eso ya no es tan raro en nuestro tiempo. Pero lo que este joven Félix Mendelssohn puede hacer improvisando, componiendo y tocando en un teclado a simple vista de una partitura que nunca había ensayado, va más allá de lo milagroso. Y yo no consideraba que una persona tan joven pudiera hacer lo que él está haciendo musicalmente. Eso escribe Goethe en 1821. 1821. Estamos hablando de que Mendelssohn tiene 13 años en ese momento cuando lo ve Goethe. Y es especialmente significativo teniendo en cuenta que Goethe había incluso visto y había compartido en un mismo salón con Wolfgang Amadeus Mozart. Y decir entonces que nadie había tenido pues el mismo talento de Mendelssohn a los 13 años implica pues obviamente que para Goethe había sobrepasado el talento del gran niño prodigio de la historia que había sido Wolfgang Amadeus Mozart. Eso va a ser fundamental para el futuro de Mendelssohn, para su aspiración a ser un músico profesional, pero también para encontrar inspiración y motivación para seguir en esa labor. Aquí también vamos a encontrar al crítico musical Sir George Groove, autor de uno de los primeros grandes volúmenes de enciclopedia musical, diciendo: la más grande maravilla de temprana madurez en un compositor que el mundo haya visto fue Félix Mendelssohn en su obertura de Sueño de una noche de verano. Esto lo dice también otro de los grandes críticos de música sobre esta temprana faceta de Félix Mendelssohn, que ya empieza a volverse un compositor adulto y empieza a dedicarse a la música, a ir de gira y a publicar sus obras particularmente en Alemania, en el territorio de la Confederación Alemana, pero también muy importante en Inglaterra. Vamos a estar hablando también aquí a lo largo de esta charla de cómo Mendelssohn fue especialmente valorado, querido y admirado en Inglaterra en la época victoriana
volviéndose un amigo personal de la reina Victoria, tocando en varias oportunidades para ella, tocando para su esposo, el príncipe Alberto, y siendo invitado en más de 10 oportunidades a dar giras por el Reino Unido para compartir su obra, en tal vez el lugar donde más famoso fue y donde también más adelante vamos a ver qué significó, pues una de las razones para su declive posterior a su muerte. ¿Qué decían los contemporáneos de Félix Mendelssohn? Que es muy importante para entender la fama que él tuvo en su momento y el significado tan grande de su obra como uno de los compositores más importantes del romanticismo. Hablemos de Schumann. Ya les había contado que Schumann fue quizás el contemporáneo de Mendelssohn que más entendió y más valoró su obra. Y aquí hay dos frases que escribió en diferentes momentos Schumann. Además, Schumann tuvo una particularidad muy importante y es que fue quizás el primero de los grandes compositores también en ser crítico y periodista musical, escritor y quizás quien más se dedicó a profesionalizar la labor de la crítica musical. Eso lo hizo Schumann, escribió en un periódico casi a lo largo de toda su vida, que incluso después de su muerte se siguió escribiendo y publicando en Alemania y en Europa de crítica musical. ¿Qué escribe Schumann sobre Félix Mendelssohn? En estas dos frases que van a poder leer ustedes aquí. Escribe Schumann, en primer lugar, Mendelssohn es el músico más grande de mi tiempo. Me quito mi sombrero ante él. ¿Qué tal esa frase de Schumann hablando de Félix Mendelssohn? Y también, adicionalmente dice, Mendelssohn es el Mozart del siglo XIX, el músico más brillante, el que más entiende las contradicciones de nuestra época y el primero en reconciliarlas. Eso dice Schumann de la grandeza de Félix Mendelssohn, con quien tuvo una relación a lo largo de su vida, con quien además ambos siendo alemanes, ambos compartiendo una visión un poco más conservadora y más apegada a la tradición musical de Beethoven y de Bach, de lo que debía ser el futuro de la música. Mientras que otros contemporáneos como Liszt, de quienes ellos dos fueron rivales, pues insistía mucho más en un desapego de las reglas, de la figura de la sonata tradicional, de las figuras de la armonía, de la exploración hacia la música, por ejemplo, atonal, mm, de la exploración hacia otros tipos de música, por ejemplo, su primer concierto para piano, que es un concierto mucho más de avanzada y menos apegado a las normas o a lo tradicional en la música. Tenemos también lo que decía Franz Liszt, de quien ya les he dicho que fue un rival y que vio a Mendelssohn a lo largo de su vida como un contendor. Tenemos varias cartas de Liszt hablando sobre Mendelssohn, de las veces que se encontraron y cómo sostuvieron una relación muy cordial, compartieron, se rieron, pero también siempre Liszt lo vio como una amenaza. Y en muchos momentos Liszt escribió textualmente que no veía en Mendelssohn un verdadero rival, que no veía en Mendelssohn una persona que le diera la altura a su obra. Aquí dice, por ejemplo, Liszt en esa frase, dice, Mendelssohn, a diferencia de Schumann o de Chopin, nunca aceptaba un consejo, diciendo más o menos que era un músico pues pedante y que no creía que su obra pudiera corregirse. Era un pianista refinado, pero no era un virtuoso. Y quizás por eso es que sabemos que Mendelssohn no dedicó su entera obra al piano, aunque fue un instrumento que amaestró tremendamente, hasta el punto que su maestro, Ignaz Moschels, decía que ya era muy poco lo que le podía enseñar a Mendelssohn. Y lo que eso se ve reflejado en piezas como sus conciertos para piano, su trío de piano, su serie de libros para piano de canciones sin palabras. Todo eso lo van a poder encontrar en la lista de reproducción adjunta a esta presentación. ¿Qué decía, por ejemplo, Chopin? No sabemos porque no tenemos ningún texto directo de Chopin hablando de Mendelssohn, pero sabemos que fueron amigos, sabemos que se conocieron, que coincidieron en varias oportunidades, que Chopin le tenía un poco también como de celos, pero al mismo tiempo sabemos que Chopin sostuvo una amistad cordial y lo vio como uno de los músicos más serios y más completos de su generación, a Félix Mendelssohn. Mendelssohn muere apenas 2 años antes de Chopin, en 1847, y Chopin muere en 1849, casi la misma edad los dos a la hora de morir, teniendo en cuenta que Mendelssohn era un año mayor que Chopin. Y sabemos a través de la biografía de Adam Zamoyski de Chopin, que para Chopin, o como lo llamaba Mendelssohn, Chopino, le decía como amigo, le decía Chopino, que para Chopin la muerte de Mendelssohn 2 años antes de su propia muerte, cuando él ya estaba enfermo, tenía tuberculosis, estaba muy frágil de salud y salía muy poco de su casa en París.
Para Chopin, la muerte de Félix Mendelssohn fue una, una especie como de premonición de que su final ya estaba muy cerca y que veía, además con mucha tristeza, cómo él mismo podía terminar como un compositor con mucho talento, que murió joven antes de poder desarrollar lo entero de su talento. Y para Chopin, la muerte de Mendelssohn fue especialmente triste y sobre todo impactante, porque lo hizo pensar que el final de él como compositor podía también estar muy cerca, como efectivamente ocurrió 2 años después. Tenemos también otras miradas, vamos a hablar más adelante particularmente la de Wagner, pero tenemos por ejemplo la de un contemporáneo como Berlioz, que miraba la obra de Mendelssohn como un poco más apegada a las reglas y decía, es que a Mendelssohn, Mendelssohn está muy apegado a lo que ya ha muerto, hablando por ejemplo de la obra de Bach, de la música religiosa, de las cantatas, de los oratorios, de las misas, de, bueno, por ejemplo, de la figura de la sonata que muchos compositores románticos se atrevieron a decir que estaba condenada a ir desapareciendo. Hablemos un poco de la obra de Félix Mendelssohn, eh, hablando de su vida. Esta es la casa museo Félix Mendelssohn en la ciudad de Leipzig, en Alemania, donde están varios de sus instrumentos, varios de los pianos en los que tocaba, varios de sus manuscritos y podrán ver además algo muy importante aquí. Y son los dibujos y los cuadros pintados por Mendelssohn, quien además de ser un gran músico, era también un muy destacado dibujante y acuarelista, sobre todo en temas de paisajes, en dibujo de paisajes. Sin embargo, sabemos que Mendelssohn, a pesar de su talento y de su muy desarrollada técnica como dibujante desde una edad muy temprana, no le encantó la idea de ser artista y se aburría rápidamente cuando pintaba. En cambio, como músico encontramos que se da cuenta pues que había desarrollado mucho más su potencial, que había encontrado su verdadero talento y que a lo largo pues de su carrera va a destacarse componiendo muchísimos formatos para distintos tipos de ensamble o para diferentes instrumentos solistas. Por ejemplo, sabemos que Mendelssohn durante su infancia y durante su adolescencia tuvo su periodo más creativo y más celebrado, pero que igualmente fue seguido por una carrera muy celebrada a lo largo de toda Europa, a lo largo de todo su periodo como compositor antes de morir. Mendelssohn compuso, como ya les había dicho, eh, de manera similar a muchos de sus contemporáneos, un par de óperas poco importantes en su trayectoria que nunca interpretó en vivo y que de hecho hoy en día casi que nunca son interpretadas. Son 3 óperas cortas compuestas durante su infancia y adolescencia. Sabemos también que compuso a lo largo de su vida 5 sinfonías que fueron publicadas, una de manera póstuma, una que está compuesta por 11 fragmentos de diferentes tipos de música, que es una misa y a la vez una misa cantata, que es su sinfonía número 2 y que es una sinfonía que vamos también a escuchar como de las 5 sinfonías canónicas de Mendelssohn en este Mendelssohn Fest 2022 en Bogotá. Adicionalmente, ¿qué tipo de música compone Mendelssohn? Sabemos y tenemos registro por lo menos de 750 obras que en su vida escribió. Muchas de ellas fueron publicadas póstumamente y por razones que les voy a explicar más adelante, muchas de ellas solo vinieron a ser grabadas profesionalmente más de 100 años después de su muerte. Y es así como vemos que muchos de los grandes pianistas e intérpretes canónicos del siglo XX temprano nunca grabaron su música y que mucha de su música realmente fue descubierta recientemente y toda aún se encuentra en proceso de ser recopilada y de ser grabada, como les iré explicando más adelante. Tenemos entonces los libros muy valiosos y que vale mucho la pena conocer, de Canciones sin palabras, que es ese experimento pianístico de Mendelssohn de a partir de sus libros ir contando emociones y sentimientos y sensaciones a partir únicamente de las texturas y de la armonía en el piano. Tenemos al final de la vida de Mendelssohn pues una obra muy completa, 750 obras que conocemos hoy en día, muchas más que quizás se hayan perdido a lo largo de la historia, eh, que abarcan un repertorio que incluye música de cámara, música religiosa, música, por ejemplo, solista para piano, música para orquesta completa, música para orquesta, digamos, más pequeña, y música, por ejemplo, para cuerdas, que son sus sinfonías de cuerdas, sus tríos, su octeto,
y los diferentes ensambles que experimentó en la música de cámara. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco de su vida familiar, porque Mendelssohn se casa con una mujer francesa llamada Cécile, que es Cécile Mendelssohn Bartholdy, con quien se casa y con quien tienen 5 hijos, de los cuales uno muere en la infancia, que es Félix Auguste. De resto, pues Carl, Marie, Paul y Lili Mendelssohn van a sobrevivir y varios de ellos van a tener vidas muy relevantes en la academia, en la química, en la enseñanza, en la escritura. Y es así como Félix Mendelssohn es sobrevivido por varios miembros directos, a diferencia de otros compositores románticos que no tienen hijos, como por ejemplo Chopin, o incluso mucho más atrás por un compositor clásico como Mozart, que tiene 2 hijos, pero que sus 2 hijos se mueren sin casarse y sin tener hijos, y ahí se acaba la línea Mozart. La línea Mendelssohn continúa a través de los hijos de Mendelssohn y también de sobrinos y de primos, que incluso mantienen el negocio familiar del Banco Mendelssohn hasta llegar a la Alemania nazi, como les contaré más adelante. De una manera muy inesperada y todavía poco clara, Mendelssohn muere en 1847 en la ciudad de Leipzig, luego de regresar de una gira por Europa. Y muy poco sabemos realmente de por qué murió Mendelssohn en su momento. Eso es muy típico en las muertes de los compositores. Nos pasa, por ejemplo, también con la muerte de Mozart, que con la muerte de varios compositores, como por ejemplo, tenemos pues también un poco más la certeza de por qué murió Schumann en medio de una enfermedad mental en un asilo, o por qué murió Chopin de tuberculosis, pero generalmente existe mucho misterio rondando las muertes de compositores como por ejemplo Beethoven también, de por qué murieron. Y en esencia porque una enfermedad podía ser una fiebre. Eran músicos que estaban por largas temporadas de gira por Europa en tiempos de lo que llamaban en esa época la peste, ¿sí? De lo que era, por ejemplo, brotes de plagas, de lo que era, por ejemplo, tifos, diferentes tipos de enfermedades que en su momento pues, eran bastante incurables, sin ir más lejos, por ejemplo, la tuberculosis, que fue la que mató a Frédéric Chopin en 1849. Sabemos entonces que Félix Mendelssohn regresa a Leipzig luego de dar una gira absolutamente exhausto y muere luego de tener una serie como de quiebres de salud de orden nervioso. Y hay quienes hoy dicen que Mendelssohn muere por una enfermedad que pudo haber sido, pues, por ejemplo, un derrame cerebral. Hay varias teorías. Lo cierto es que Mendelssohn muere en 1847 de una manera muy inesperada y de una edad muy joven, sobrevivido por su familia y con un reconocimiento musical muy amplio. Su muerte es lamentada por toda Europa y es despedido con honores, con muchas celebraciones musicales, de modo que no es una muerte de un músico anónimo, no es una muerte del músico desconocido, como muchas veces el romanticismo digamos las disciplinas más modernas nos han enseñado a asumir que ocurre con la mayoría de los artistas. Pensemos, por ejemplo, en un pintor como Van Gogh, que muere absolutamente desconocido, o como con un compositor como Wolfgang Amadeus Mozart, que muere en la ruina financiera y aún pues no tan celebrado como debía haber sido. Como Mendelssohn muere siendo un compositor muy destacado, pero lo que viene después, y tal vez lo más interesante del redescubrimiento de su obra, es lo que les voy a contar ahora mismo. Mendelssohn pues viene a ser un compositor que tiene la tragedia del artista invertida. Como les decía, no es el artista que en vida sufre dificultades, el anonimato, y que luego después de su muerte viene a ser recordado y valorado como el genio que fue. Ese es el fenómeno un poco de Van Gogh, que nos han enseñado como el paradigma del artista que sufre en vida y es celebrado y reconocido luego de su muerte. A Mendelssohn le termina ocurriendo casi que la versión invertida de esa paradoja, de esa tragedia del artista. Aquí vemos además la máscara fúnebre de Félix Mendelssohn. Y haciendo esta presentación, recopilando todas las imágenes, leyendo varios libros, me di cuenta de algo que no sabía y que quizás no se ha dicho. Y es que Mendelssohn es quizás de los pocos artistas, compositores del periodo romántico de que no existe ninguna fotografía, ningún daguerrotipo.
De Schumann existen varios, incluso sentado en el piano con su esposa Clara Schumann. De Liszt existen muchísimos porque además pues llegó a una edad más avanzada. Liszt murió de más de 70 años, cosa que era muy inusual en los compositores de esa época. De Chopin se dice que hay dos daguerrotipos, hay uno tercero que todavía está en debate de si eso no es Chopin, pero por lo menos sabemos que hay dos imágenes con una cámara capturadas y reflejadas en daguerrotipos, que son tempranas formas de fotografía que muestran cómo era realmente. De Mendelssohn no tenemos más que retratos y esta máscara fúnebre. Pero entonces, luego de su muerte, viene un periodo en el que rápidamente es olvidado. Y eso tiene rápidamente, les voy a contar 3 explicaciones que vienen después de su muerte. La primera es una crítica totalmente despiadada y con un origen racista, liderada por Richard Wagner, quien además orientó mucho lo que fue el futuro de la música alemana y por lo tanto del olvido casi que planeado y ordenado de la obra de Félix Mendelssohn. Wagner dice una frase que no quiero repetir porque tiene un componente bastante racista contra el origen judío de Félix Mendelssohn, en la cual básicamente insinúa que Mendelssohn, eh, por su talento y su conocimiento cultural de muchísimas diversidades y muchísimas ramas de la cultura, había alcanzado un nivel muy elevado de cultura, de musicalidad y de talento, pero que aún así, con todo ese talento, su música no era capaz de tocar las fibras del alma humana y de las búsquedas humanas a través de la música. Y digamos que en ese ensayo de Wagner, pues él culpaba a su origen judío por eso. Y ese tipo de críticas antisemitas van a empezar a tener como consecuencia que el repertorio alemán empieza a olvidar poco a poco la obra de Mendelssohn por cuenta de estas críticas abiertamente antisemitas que fueron vistas en varios momentos de la obra de Wagner, incluso en un ensayo que él escribió sobre el judaísmo en la música alemana. Una segunda razón, que es una ola antivictoriana en la estética y en la cultura. Es así como en Inglaterra, como les contaba hace un momento, Mendelssohn fue uno de los compositores más famosos de la época victoriana, además en una época en la que en Inglaterra no había muchos compositores locales que estuvieran en un periodo de popularidad y de reconocimiento. Mendelssohn desde muy temprano escenó muchas de sus obras, incluso una de sus sinfonías en Inglaterra, donde fue muy aclamado y donde la reina Victoria lo entendió como lo que ella quería que fuera la estética sonora de ese periodo de la historia tan largo en la historia y tan importante en la historia de Inglaterra, que fue la época victoriana. La reina Victoria y el príncipe Alberto se vuelven amigos personales de, de Félix Mendelssohn, incluso en los matrimonios de varios de sus hijos, incluida la boda de su hija, la princesa Victoria, con el emperador prusiano. En ese momento se interpreta la marcha nupcial, luego de la muerte de Mendelssohn, pero aún en vida de la reina Victoria, la marcha nupcial de la obra de música incidental de Sueño de una noche de verano, de la que les he contado a lo largo de esto. Y desde entonces la marcha nupcial de esa obra se convierte en un estándar en todo Occidente, en los matrimonios. Sin embargo, luego de la muerte de la reina Victoria, todo este exceso, toda la pompa, toda la elegancia de la época victoriana empieza a ser revisada y cuestionada por movimientos que buscan redireccionar la estética del siglo XX que está empezando. Y empiezan a remover algunos de los elementos y a cuestionar algunos de los elementos que más se asocian con la cultura victoriana. Es así como, por ejemplo, se cuestiona la obra de Florence Nightingale o, por ejemplo, en música, el compositor que más se asocia directamente con la reina Victoria y con la época victoriana. Y es así como en el siglo XX empieza en Inglaterra, donde fue tan popular Mendelssohn, a desdibujarse del repertorio interpretado por las orquestas en los grandes eventos musicales y enseñado en los conservatorios y en las academias musicales. Ese es el segundo motivo. Y el tercero tiene que ver con las críticas antisemitas
de las cuales fue víctima la obra de Mendelssohn, pero esta vez en el siglo XX, durante la época del nazismo. Y en el nazismo la obra de Mendelssohn empieza a sufrir el momento de mayor censura y de mayor ataque. Mendelssohn, incluso luego de todos estos procesos históricos que les contaba, las críticas antisemitas de Wagner, el proceso de revisionismo antivictoriano, seguía siendo conocido, aunque su repertorio pues, no era el más interpretado por las orquestas europeas. Pero sí sabemos que incluso en el temprano siglo XX, dos piezas de Mendelssohn eran interpretadas muy frecuentemente, acompañando la obra de Shakespeare de Sueño de una noche de verano. En primer lugar, la obertura que compuso Mendelssohn antes de los 18 años, y por otra parte la marcha nupcial que era interpretada en matrimonios a lo largo de toda Europa y de toda incluso Norteamérica y más adelante pues en el resto del mundo. Sin embargo, cuando llegan las leyes raciales de Nuremberg en Alemania, recién llegado al poder Adolfo Hitler, empieza de manera legal e institucional a permitirse la discriminación y la censura de obras compuestas o escritas o pintadas por artistas de origen judío. Y es así como en 1936 la estatua en honor a Felix Mendelssohn en el Conservatorio de Leipzig, la ciudad donde murió y donde hizo su mayor aporte a la música, fue derribada y en su lugar simplemente fueron puestas unas flores. Para darles una idea de lo reciente que ha sido el resurgimiento de la obra de Mendelssohn, esta estatua solamente fue reubicada y reemplazada apenas en 2008, es decir, hace 14 años. Y la obra de Mendelssohn empieza a sufrir una censura sistemática y una prohibición por parte de la Alemania nazi, hasta el punto de que los cursos en el conservatorio de Leipzig, que tenían una beca llamada la beca Mendelssohn, simplemente son eliminados y la beca se acaba. Que la interpretación de sus obras es prohibida en los teatros nacionales de Alemania y que la oficina de censura encabezada por Goebbels empieza oficialmente a buscar compositores que puedan escribir una nueva obertura y una nueva música ocasional para acompañar la muy popular obra de Sueño una noche de verano, para reemplazar la obra de Mendelssohn. Esto finalmente nunca lo logran conseguir, en gran parte por lo popular y conocida que era esa obra de Mendelssohn, pero también porque el régimen nazi cae al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues la obra de Mendelssohn fue absolutamente retirada por casi un siglo por estas tres razones que les he explicado de la música europea. Y es así como llegamos a la segunda mitad del siglo XX con un Mendelssohn casi que completamente olvidado por la estética y por la crítica moderna. ¿Qué resurge finalmente? ¿Qué permite que resurja la obra de Mendelssohn? Primero que todo, que algunas de sus obras seguían de manera individual en el repertorio, la marcha nupcial de la que les he hablado y la obertura de la que les he hablado y su octeto. Seguían siendo interpretados por orquestas y había todavía pues pequeños grupos de admiradores que reconocían la genialidad y la importancia de Mendelssohn a pesar del olvido al que había sido condenado. Y es así como los músicos y los académicos empiezan a concentrarse y a preguntarse por qué este compositor que tiene piezas tan importantes no lo vemos ni homenajeado y sabemos tan poco de su vida y son tan pocas las obras que son interpretadas. Esto adicionalmente se suma a esfuerzos, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, a la cual es donada una inmensa cantidad de manuscritos de Felix Mendelssohn por parte de su familia más adelante. Es así como empieza un interés, pero esto estamos hablando en los años 60 y 70 del siglo XX, estamos hablando hace 50 o 40 años, que empieza a resurgir un interés por devolver la obra de Felix Mendelssohn a la reproducción. No en vano, por ejemplo, cuando ustedes quieran oír algunas de las piezas más famosas de Mendelssohn, van a buscar algunos de los intérpretes canónicos del siglo XX. Bernstein, por ejemplo, o, por ejemplo Toscanini como directores, o vamos a hablar de pianistas, por ejemplo, los canónicos del piano del siglo XX,
temprano siglo XX, Joseph Hoffmann, Maurice Rosenthal, o por ejemplo, pues tal vez el más grande de los pianistas del siglo XX, Sviatoslav Richter, Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein. Rara vez van a encontrar ustedes una pieza de Mendelssohn en sus repertorios. Y en cambio son intérpretes que tenían entre su repertorio todas las baladas de Chopin, series enteras de polonesas, de mazurkas de Chopin, los 2 conciertos de Chopin, la Rapsodia de Liszt, el arabesque de Schumann. Tenían muy amplio repertorio de los compositores románticos y sin embargo de Mendelssohn apenas tenían 1 o 2 piezas. Richter grabó, por ejemplo, el trío para piano, Horowitz grabó la marcha nupcial, de la cual además Liszt hizo unas variaciones para piano. Pero la verdad es que mucho del repertorio de Mendelssohn no empieza a ser grabado por los músicos profesionales hasta los últimos 50 años desde ahora. Estos últimos 50 años es que la obra de Mendelssohn empieza a regresar a los grandes salones, a los grandes estudios de grabación, a las grandes sedes de la música mundial, a los grandes teatros, y empieza a tener un interesante resurgimiento. Y es así, creo yo, que la obra de Mendelssohn vive un merecido resurgimiento y que más de 100 años después de su muerte, Mendelssohn volvió a revivir luego de un totalmente injusto y triste decaimiento de su obra por maneras premeditadas y casi pues planeadas. Aquí vamos a ver la única imagen que podríamos de alguna manera saber que es un retrato casi fotográfico de Mendelssohn, al igual que de varios compositores de quienes fue hecho este tipo de retrato hace muy pocos meses. Y es utilizando inteligencia artificial, los retratos disponibles, la máscara fúnebre de Mendelssohn, se llegó a este retrato de cómo sería él en una fotografía si hubiera sido tomada hoy con la tecnología de hoy. Esta es una imagen de Mendelssohn de cómo sería, es la aproximación más real que tenemos desde la inteligencia actual y de los registros que tenemos a lo largo de la historia. ¿Qué veremos entonces en el Mendelssohn Fest en Bogotá? Vamos a ver las 5 sinfonías canónicas de Mendelssohn. La número 1 en do menor, que es el Opus 11, que fue completada cuando él tenía apenas 15 años en 1824. Y también la sinfonía número 4 en la mayor, Opus 90, de 1833, conocida como la Sinfonía Italiana. Aquí vamos a ver, como les contaba, que varios de los compositores buscaban, los románticos, incluir elementos sonoros de otras nacionalidades, las tarantelas italianas, las mazurcas polacas, las rapsodias húngaras. Asimismo, Mendelssohn buscaba unos motivos sonoros de nacionalidades como Escocia, en su sinfonía escocesa, y su sinfonía también italiana, que es quizás la más famosa. Vamos a ver entonces que no necesariamente los números de opus y de lanzamiento coinciden, teniendo en cuenta que, por ejemplo, su quinta sinfonía pues, fue una sinfonía publicada de manera póstuma y que su segunda sinfonía fue realmente una recopilación de muchos motivos musicales que había ido escribiendo desde temprano en su vida. Su sinfonía número 1, que es una sinfonía tremendamente compleja, musicalmente muy completa, la escribió a los 15 años. Y vamos a ver ese mismo día la sinfonía número 4 en la mayor, que es la italiana. Luego vamos a ver también la sinfonía número 3 en la menor, la opus 56, número de 1842. Y la número 5, que es en re mayor y en re menor también, que modula y que también es musicalmente más compleja y que tiene un tema que es la reforma. Esta es la conocida como la Sinfonía Reforma porque es un homenaje a los 300 años de la Reforma Protestante. Ustedes, el motivo religioso siempre está presente en la obra de Mendelssohn. Un compositor de origen judío, converso al catolicismo, bautizado, que fue tal vez quien más se dedicó a rescatar la figura de la música religiosa de Johann Sebastian Bach, la figura del oratorio, de la misa, y ahora dedicando su sinfonía número 5 en re mayor y re menor,
la Opus 107, dedicándola a la Reforma Protestante en sus 300 años de aniversario. Y vamos a ver también ese mismo día la número 3 en la menor, la Opus 56 de 1842, publicada por Mendelssohn cuando tenía 34 años, 33 años de hecho, que es conocida como la Sinfonía Escocesa. Y finalmente vamos a ver en una sesión dedicada exclusivamente a esta sinfonía la número 2, en si bemol mayor, Opus 52 de 1840, conocida como Lofgesang. Y es su sinfonía más compleja, de doble de duración que cualquiera de sus demás sinfonías, con 11 movimientos, mientras todas las demás tenían aproximadamente 4 o 5 movimientos, esta tiene 11. Y es una sinfonía que combina el formato de sinfonía con el de cantata. Es una sinfonía con coros, es una sinfonía con solistas, cantantes, y es una sinfonía que entonces combina pues esta tradición de lo sinfónico con lo cantado. Asimismo, pues, que no vamos a ver y hay que ver en este Mendelssohn Fest en Bogotá. En primer lugar, voy a recomendarles, tal como les había contado, estará disponible aquí en esta lista de reproducción en Spotify que van a encontrar aquí a continuación. En primer lugar, la música incidental de la obra Sueño de una noche de verano, que ustedes van a poder ver, primero que todo, una obertura compuesta por Mendelssohn en 1826, cuando tenía apenas 17 años. Y también el resto de música con la que complementó más adelante esa música incidental, de la cual hace parte la marcha nupcial. Vamos a encontrar también, por ejemplo, el octeto para cuerdas, en mi bemol mayor, opus 20 de 1825, es decir, compuesto por Mendelssohn cuando tenía 16 años, y una de sus obras más geniales para música de cámara, y que llevó a que muchos de sus contemporáneos dijeran que era un absoluto adelantado y el más grande de los prodigios jóvenes de la música. Vamos a ver también, por ejemplo, el trío para piano, que ha sido versionado por grandes pianistas, como por ejemplo Richter en el piano. Y vamos a ver también, por ejemplo, los 8 libros de canciones sin palabras de Mendelssohn en el piano, que son esos 8 libros que contienen cada uno de 6 piezas para piano, explorando emociones humanas, explorando sentimientos, y que son absolutamente geniales de conocer, algunos muy complejos musicalmente, algunos muy sencillos de entender y que valen toda la pena. Y también, ya para terminar, quiero compartir con ustedes una lectura para quienes les interese más conocer la vida y la obra de Félix Mendelssohn. Y es una biografía llamada Mendelssohn Life in Music, escrita por el biógrafo Larry Todd en la editorial de la Universidad de Oxford en el año 2003. Si les interesa también conocer un poco más la historia de los diferentes compositores románticos de quienes hemos hablado y de quienes no hablamos tanto, los invito en primer lugar a suscribirse aquí a este canal en YouTube, a mi canal, donde seguiré publicando contenido, compartiendo con ustedes la historia de la música, la historia de la política, la historia de la democracia y la historia de los grandes desarrollos en los últimos siglos, temas que realmente me apasionan y los que llevo pues varios años dedicado a estudiar. Además, les recomiendo una fuente muy valiosa de conocimiento de lo que fue el romanticismo, escrito por uno de sus protagonistas, y algo que muy pocos conocen que pasó. Y es la primera biografía de Frédéric Chopin escrita nada más y nada menos que por su contemporáneo, amigo y rival Franz Liszt, y se llama La vida de Chopin. Y lo pueden encontrar gratuitamente como PDF en internet, escrito por Franz Liszt, una biografía de Chopin que es un relato de la vida, del romanticismo, de cómo se conocían los románticos, de cómo interactuaban, de cómo eran las relaciones entre ellos, de cómo eran sus veladas, sus sesiones, cómo eran sus amistades, sus rivalidades, y cómo pues finalmente Franz Liszt veía a Chopin como uno de los grandes compositores de su tiempo. Adicionalmente, los invito a que puedan leer un texto muy corto que también pueden encontrar en internet de manera gratuita, escrito también por otro grande del siglo XIX en Francia, nada más y nada menos que Charles Baudelaire, que escribió un texto corto, un ensayo llamado Delacroix, dedicado al pintor Eugène Delacroix, que fue uno de los grandes pintores del siglo XIX en Francia, y que además fue muy cercano a personas como Frédéric Chopin, a quien incluso una vez pintó en un retrato que todavía existe. Ese es un relato muy interesante, además desde la literatura de Delacroix, de cómo era la vida del romanticismo en Francia
ese epicentro del romanticismo. Si quieren también saber más de la vida de algunos románticos, les recomiendo mucho la biografía de Judith Chernek sobre Robert Schumann, la biografía de Adam Samuelsky sobre Frédéric Chopin, adicionalmente pues esta biografía que ya les decía sobre la vida de Mendelssohn, escrita por Larry Todd. Espero que les haya gustado esta conversación, que haya podido transmitirles el gusto que siento por estos temas de la música, de la historia, de los desarrollos culturales y de las diferentes experiencias humanas en torno a la cultura, en torno al piano, en torno a la composición. Espero además pues que puedan compartir con sus amigos y conocidos que les interese esta música y que vayan a ir al Mendelssohn Fest para que puedan pues estar un poco más enterados de la vida de Mendelssohn, de sus tiempos, de sus contemporáneos, de sus rivales y de lo que vino después de su vida y de la lucha por revivir su legado. Muchísimas gracias por haber acompañado esta charla y espero poder contar con ustedes en próximas conversaciones sobre todos estos temas que les he contado. Muchas gracias.